Hola, vas a presentar el examen de admisión a la preparatoria, el examen Comipems. Te van a preguntar cuestiones de física que estudiaste en segundo año, en Ciencias 2. Vamos a ver unas 10 preguntas para que repases los conceptos que viste. Empezamos. Así que empezamos. Física. Leo la primera pregunta. De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, el valor de la aceleración debido a la gravedad de la superficie terrestre es, bueno, un método para ir descartando, porque es una forma de resolver tu examen de admisión, es leer con cuidado la pregunta. Fíjate, dice, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Entonces vemos que aquí la opción 1 dice 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, esta dice 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí pudiéramos descartar esta, porque está hablando del sistema inglés. Y aquí en la C dice 64.4 inch, pulgadas, también es el sistema inglés. Entonces estamos entre esta y esta, pero como dice Sistema Internacional de Unidades, estamos hablando de que la unidad de distancia es el metro. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra A. Recuerda que la magnitud de la aceleración debido a la gravedad terrestre se indica con la letra G. Es una cantidad variable que depende de la ubicación geográfica y tiene un valor aproximado cerca de la superficie terrestre de 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Si un objeto se mueve a una velocidad constante, bueno, aquí teníamos nosotros que tener en cuenta la primera ley de Newton, que dice, un cuerpo permanece en velocidad constante hasta que se le aplique una fuerza. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, pudiéramos nosotros también ir checando esto. Mira, dice la letra A, la fuerza neta debe ser igual a 0. Pudiéramos tener en cuenta esta. La letra B, hay una fuerza en la dirección de la velocidad. Bueno, si aplicamos una fuerza en la dirección de la velocidad, la lógica nos dice que aumentaría, habría una aceleración, y aquí dice que es una velocidad constante. Por lo tanto, esta la descartamos. La C, hay una fuerza neta en la dirección de la velocidad. Es parecida a esta, entonces también la descartamos porque si hubiese una fuerza y lleva una velocidad, tendríamos una aceleración, cosa que nos dice aquí que a una velocidad constante. La última dice, hay una fuerza en la dirección opuesta. No, pues tampoco sería en la dirección opuesta porque lo frenaría. Entonces no es velocidad constante y dice, a la fuerza neta debe ser igual a 0. Entonces, esta sería la respuesta correcta. La fuerza neta debe ser igual a 0. Y encerramos la letra A. Siguiente pregunta. Selecciona las unidades básicas del sistema internacional. Bueno, entonces empezamos con que dice tiempo. El tiempo si es una unidad, vemos que sería esta y esta posibles respuestas. Luego nos dice, ya tenemos esta, el volumen. El volumen, a lo mejor aquí nos está haciendo ruido porque para el volumen estamos necesitando que esta es una unidad derivada, porque el volumen se mide en unidades cúbicas. Entonces pudiéramos descartar las que tienen el 2, como puede ser esta y puede ser esta. Entonces nos daría la masa, que sí es una unidad fundamental, y la longitud, que es también una unidad fundamental. Entonces estamos concluyendo que es la letra B, en la número que vamos. Recuerda entonces esto que te voy a comentar, que el Sistema Internacional de Unidades tiene 7 magnitudes fundamentales, es decir, el tiempo, que es en segundos, la longitud, que es en metros, la masa, que es en kilogramos, la cantidad de sustancias, que es en mol, la temperatura termodinámica, que es en grados Kelvin, la corriente eléctrica, que es en ampere, y la intensidad lumínica, que es en candelas. Siguiente pregunta. Leo la pregunta. Relaciona cada ley de Newton con su ecuación. Bueno, suponiendo que te preguntan esto en el examen de admisión, dice, primera ley, ¿cuál es su ecuación? Segunda ley, a lo mejor es la más conocida, la segunda ley. La segunda ley dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces pudieras tener esta ya como segura. Entonces la segunda es con la letra C. Aquí no está, la podemos descartar. Esta sí puede ser, esta puede ser y esta no puede ser, y la descartamos. Luego dice la tercera ley de Newton. Dice que, por ejemplo, si tú estás sentado ahorita viendo el video, estás ejerciendo una fuerza sobre tu silla y a la vez la silla está ejerciendo una fuerza pero en sentido contrario. Mira, entonces la tercera es la letra B. Entonces sería la 3 con la letra
B y estamos hablando de que es la letra C la respuesta correcta, y la primera ley de Newton sería la letra A, que es esta de aquí. Pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta, que dice así: si un cuerpo se desplaza horizontalmente hacia la derecha, el trabajo efectuado por la fuerza es... Bueno, aquí vamos a usar nuestra lógica. Estamos hablando de que este cuerpo se desplaza en este sentido y llega aquí, y aquí está el sentido de la fuerza. Entonces, que sea nulo, pues la podemos descartar porque no es nulo. Que sea negativo, acuérdense que es hacia la izquierda como en las matemáticas, entonces descartamos este. Y que sea accidental, pues también lo descartamos, y sería un movimiento hacia la derecha, y estamos hablando de un movimiento en sentido positivo. Y usando nuestra lógica, llegamos a la respuesta correcta, que es la letra C. Y así pasamos a la siguiente pregunta. Relaciona los materiales con su capacidad para conducir carga eléctrica. Bueno, vemos aquí los materiales: aislantes, conductores, superconductores. Bueno, empezamos a ver su capacidad. La carga eléctrica se mueve con facilidad a través de ellos. Mal conductor de carga eléctrica. Bueno, mal conductor de carga eléctrica lo podemos relacionar con aislantes. Entonces la 1 es con la B. Esta la podemos descartar, esta puede ser, y esta descartamos. Luego dice conductores. La carga eléctrica se mueve con facilidad a través de ellos, o bien puede ser materiales para conducir carga eléctrica sin resistencia y ni pérdida de energía. Entonces, superconductores serían mejores conductores, por lo tanto la 3 sería con la C, como vemos aquí, y la 2 sería con la A. Descartamos esta y dejamos esta como la respuesta correcta usando nuestra lógica. Siguiente pregunta. Leo la pregunta. Dice así: toda partícula del universo atrae a otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Bueno, el enunciado corresponde a la ley de, inciso A, gravitación, colisiones, elasticidad, inercia. Bueno, para esta pregunta necesitaríamos nosotros recordar que en 1687 Isaac Newton publicó la ley de la gravitación universal, que dice que toda partícula del universo atrae a otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces no nos habla de la inercia, descartamos, no nos habla de la elasticidad y tampoco de las colisiones, por lo tanto es la inciso A, corresponde a la ley de la gravitación universal. Pasemos a la siguiente pregunta. Leo la pregunta. Toda partícula del universo atrae otra partícula con fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Tiene relación con la pregunta anterior, de hecho es el mismo enunciado, solamente para que te vayas fijando y te aprendas ese concepto. La pregunta dice: ¿el valor de la constante de la gravitación universal es? Bueno, es una pregunta conceptual que debes de tener ya claro. Vemos el inciso A, 1.9 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Vemos 3.22 por 10 a la menos 11 con las mismas unidades. Y vemos 6.67 igual por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Y 9.8, pero recuerden que 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es la gravedad, entonces no coincide, por eso la podemos eliminar esta. Y estamos entre estas tres, y conceptualmente nosotros sabemos que la respuesta es 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Entonces esto tienes que memorizarlo, no está complicado de aprenderse. 6.67 por 10 a la menos 11 es el valor de la constante de gravitación universal. Pasamos a la siguiente pregunta. Leo la pregunta. Toda partícula del universo atrae a otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Ecuación que representa la ley de la gravitación universal. Bueno, vamos a ver las diferentes fórmulas, pero nos auxiliamos del enunciado. Dice: toda partícula del universo atrae a otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas.
Entonces este es directamente proporcional, mira, porque está arriba de sus masas, puede ser candidato. Aquí no hay masas, entonces esta no es, porque no hay masas, nada más es la masa 1. Aquí también habla de una sola masa, cancelamos estas dos y estamos entre estas dos. Seguimos leyendo el enunciado, dice, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces al cuadrado de la distancia que las separa, aquí está la constante g, que no debe estar aquí, y inversamente aquí está la distancia que la separa, es inversamente proporcional y la respuesta correcta es la letra A. Pasamos a la siguiente pregunta. Relaciona cada ley de Kepler con su enunciado. Bueno, entonces otra pregunta conceptual que dice así. La primera ley de Kepler relaciona, nada más que Kepler nos hablaba sobre las órbitas de los planetas en su primera ley. Entonces dice, para todos los planetas el cuadrado del periodo dividido entre el cubo de la distancia media al Sol tiene el mismo valor. La letra B dice, la línea imaginaria que conecta el centro del Sol con el centro del planeta barre áreas iguales en intervalos iguales de tiempo. Y la letra C, las órbitas de los planetas del sistema solar son elipses y el Sol está situado en uno de los focos. Bueno, entonces esta es la primera porque empieza hablándonos de las órbitas. Entonces la 1 se iría con la letra C, descartamos esta y nos queda esta. La segunda ley nos dice sobre la línea imaginaria que conecta el centro del Sol con el centro del planeta, que barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. Entonces la segunda sería con la letra B, por lo tanto la 2 es con la B, sería esta, y esta la podemos cancelar, y la tercera iría con el inciso A, como lo estás viendo aquí, y de esa manera encontramos que la respuesta correcta es la letra D. Y así hemos llegado al final de esta serie de preguntas de física. Te invito a que no te pierdas los demás videos de las diferentes materias que te van a preguntar, para que tengas una idea de cómo ir aplicando ese sentido común que tenemos para resolver el examen Comipems. Hasta luego.